nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Qué gusto de saludarles en este día domingo 20 de abril. Queremos dar las gracias al Señor que nos da el privilegio de venir hasta aquí, a este medio de comunicación, para compartirles el estudio de la lección de la escuela sabática. Donde quiera se encuentren, les deseo toda la bendición de nuestro Dios. Oramos por ustedes, pedimos al Señor que les bendiga y agradecemos su sintonía. Quisiéramos decirles que no se pierdan la bendición de aprenderse el versículo de memoria de este día, que se los voy a dar a continuación. Y ahora quisiera que nuestro productor nos comparta el versículo de memoria para este día. El versículo para memorizar hoy, domingo 20 de abril del 2025, lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 1, y dice lo siguiente: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Acordémonos que justo antes de que esto pasara, Jesús había sido bautizado por Juan el Bautista, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma y se oyó la voz del Padre, que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Inmediatamente después de esto, procede este momento glorioso. El versículo dice: Jesús fue llevado por el Espíritu. Esto es bien profundo. No fue el diablo quien lo arrastró al desierto, fue el mismo Espíritu Santo que lo condujo allí. ¿Qué nos enseña esto? Que a veces Dios permite que entremos en desiertos, en tiempos difíciles, no para destruirnos, sino para fortalecernos y prepararnos para una misión más grande. Después dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Qué significa desierto? El desierto en la Biblia representa soledad, prueba, silencio, encuentro con Dios o con uno mismo. Allí no hay distracciones ni comodidades, solo estás tú, Dios y muchas veces tus luchas internas. Y por último dice: para ser tentado por el diablo. Esta parte nos muestra que la tentación no es pecado en sí, sino una batalla que todos enfrentamos. Incluso Jesús fue tentado, lo cual nos muestra que Él entiende nuestras luchas, que venció al enemigo no como Dios, sino como hombre lleno del Espíritu Santo, y que nos dejó el ejemplo de cómo enfrentar la tentación con la palabra y con fe. Acordémonos que Dios no te ha abandonado en el desierto, al contrario. Puede que Él mismo te haya llevado allí no para perderte, sino para prepararte. Volvamos a leer el versículo que lo encontramos en Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Que Dios les bendiga. Pero también quiero invitarles a que no se cansen de oír el llamado, a aportar también su granito de arena para que la obra de Dios avance. Quiero invitarles a que se unan a nosotros en la predicación del Evangelio eterno, la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por los 4 canales de televisión y radio que tenemos rentados para ese propósito. Únanse a nosotros, aportando aquí los diezmos y las ofrendas de nuestro Dios. En la pantalla están las maneras de hacerlo. Tomen nota. Si gustan que les dé más detalles, llamen al 214-881-4029 y con gusto les daré más detalles para que puedan participar de la bendición del Señor de proclamar 24/7 el mensaje de los tres ángeles y por supuesto atender a los enfermos gratuitamente en nuestro centro de estilo de vida Los Tres Ángeles. Quisiera invitarles a que estén atentos para que miren las maneras de cómo ustedes pueden participar de esta obra en el desarrollo del programa, en los diferentes banners que van a ir saliendo allí. Ustedes van a mirar las formas de cómo pueden aportar. Recuerden que desde cualquier parte del mundo, como también aquí en Estados Unidos, ustedes pueden unirse a este ministerio y ayudar a la proclamación del Evangelio.
las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Que Dios bendiga al dador alegre. Y una invitación muy especial que todos los días les voy a estar poniendo de parte de la Iglesia Hermana del Evangelio Eterno de Oklahoma, quienes tienen una hermosa vigilia para este próximo sábado, a la cual he sido invitado a predicar. Bueno, ustedes van a ver el promo allí en los siguientes anuncios que les pongo a continuación. En tiempos de crisis, cuando la oscuridad parece envolver al pueblo de Dios, el Señor envía luz a través de sus mensajeros. Sus palabras son como una lámpara encendida en un lugar oscuro, guiando los pasos de los fieles. Te invitamos a la primera vigilia del año 2025, titulada Una luz en medio de las tinieblas, organizada por la Iglesia El Evangelio Eterno de Oklahoma City y la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día, Los Tres Ángeles. Con nosotros estará el pastor Orlando Enamorado. Será el sábado 26 de abril a partir de las 7 de la noche en la siguiente dirección: 2800 South Portland Avenue, Oklahoma City, Oklahoma 73108. Será transmitida por las plataformas de YouTube y Facebook de la Iglesia El Evangelio Eterno de Oklahoma City. Para más información, llame al número de teléfono 918-417-9136. 918-417-9136. Ven, asiste, inviten a sus familiares y amigos a esta gran fiesta espiritual. Y ahora mi esposa María Elena me acompaña nuevamente para estudiar juntos la lección. María Elena, bienvenida. Muchas gracias, pastor. Gracias a Dios porque un nuevo día estamos aquí comenzando este estudio de la lección de escuela sabática. De verdad que estamos contentos. Es para mí una bendición darles la bienvenida y estar aquí y participar en este estudio. Quiero recordarles también de que este estudio por favor lo comparta con sus amistades, que le dé un like, que se suscriba al canal y que pues si usted quiere mandarnos un mensaje y decirnos de dónde nos escucha y lo que usted también ha estudiado, puede escribir algo ahí como el Señor le va ayudando en el estudio de la palabra de Dios. Así que todos juntos vamos entonces a comenzar este estudio, no sin antes ponernos de rodillas y pedir la bendición de Dios. Querido y eterno Padre Celestial, muchas gracias le damos en esta hermosa mañana por la oportunidad de compartir esta importante e interesante lección de escuela sabática. Gracias, Señor mío, porque a través del estudio de su palabra encontramos los principios y las verdades que necesitamos en nuestra vida para ser edificados y transformados. Por favor, Señor, que su Espíritu Santo nos acompañe en este estudio. Denos entendimiento y sabiduría, Padre, porque solo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Nunca nadie habló como este hombre. Es el título de la lección para toda la semana. Y sin duda está basado en el versículo de memoria que mi esposa a continuación ha de compartirles. Claro que sí. El versículo de memoria lo encontramos en Juan 7:46. Libro de Juan, capítulo 7, versículo 46. Y nos dice: los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Qué lindas palabras, hermanos. Que me impresiona a mí esta historia, de verdad que es tan hermosa. Y es que aquí los alguaciles habían ido a apresar o a arrestar al Señor Jesús, ¿verdad? Pero qué sorpresa se llevaron cuando ellos escucharon esas palabras tan hermosas. Los alguaciles nunca habían escuchado palabras
como esas y reconocieron en esas palabras el poder que tenía el Señor Jesús. Y también se admiraban de ese conocimiento de cómo nuestro Señor Jesús les hablaba. Y es que era una palabra diferente, era una enseñanza diferente a lo que ellos estaban acostumbrados a oír de los sacerdotes y de todos los principales de la sinagoga. Y es que, hermanos, las palabras de Jesús, la verdad es que consuelan, fortalecen y bendicen a todos los que necesitan de ella. Por eso es que es tan necesario que nosotros también estudiemos su palabra, porque estos alguaciles quedaron, podríamos decir, arrobados, emocionados con esas palabras. Y hasta yo creo que hasta se les olvidó a lo que iban a arrestar a Jesús. Y más bien ellos quedaron arrestados por el amor del Señor a través de sus palabras. Pero ¿cómo podemos aplicar este versículo a nuestra vida diaria? Bueno, sin duda tomando en cuenta que las palabras que uno habla impactan en la vida de las personas para bien o para mal, pero que en el caso de Jesús impactaron para bien, pues los alguaciles dieron testimonio de las palabras que habían oído, que nunca hombre alguno había hablado como él. Hermanos y hermanas, tal vez nosotros no somos como Jesús en cuanto al poder sobrenatural que él tenía, pero podemos elegir hablar como él. Es decir, hablar con sabiduría, hablar con empatía, hablar palabras de consuelo y esperanza. Una palabra amable, una palabra de elogio, una crítica constructiva o incluso una expresión de amor sincero. Eso, hermanos, va a impactar la vida de la persona a quien le dirijamos esa palabra. Así que lo que nos enseña este texto es que hay que tener en cuenta que las personas pueden cambiar de opinión, pueden cambiar de planes según las palabras que uno use al hablarles. Y en el caso de Jesús, miren qué poderosas palabras las que habló, que los planes de los alguaciles fueron completamente cambiados. En vez de capturar al maestro, el maestro los capturó con esas hermosas palabras. Oh, hermanos y hermanas, los corazones de ellos fueron tocados. Las palabras de Jesús llegaron al corazón de ellos y tenían tanto impacto que transformaron completamente sus planes. Ojalá que usted y yo también podamos tener esa bendición de que cuando hablamos cambiamos vidas. Por supuesto, Jesús, las palabras que hablaban, su Padre se las daba. Pero, ¿cuándo se las daba? Cuando Él tenía esa comunión íntima con su Padre. En la medida en que usted y yo también tengamos esa comunión íntima, tendremos también las palabras adecuadas para decirle al esposo, a la esposa, a los hijos, al compañero de trabajo, al vecino, a quien sea. Y tendrán sin duda estas personas un impacto en sus vidas, porque serán palabras de vida que les daremos porque Jesús nos las da previamente. Ese es el mensaje que nos da este versículo, de cómo las palabras impactan corazones. Y cuando se trata de la verdad, María Elena, cuando se trata de la predicación de la verdad, ¿cómo debe predicarse esta de manera que también pueda impactar la vida, según la cita que viene a continuación? Claro, veamos lo que nos dice el libro Deseado de todas las gentes, página 419. Miren lo que nos dice. La percepción, o sea, la impresión quiere decir, la percepción y apreciación de la verdad, dijo,
dependen menos de la mente que del corazón. La verdad debe de ser recibida en el alma. Exige el homenaje de la voluntad. Y eso es cierto, hermanos. Fíjese que dice aquí que la percepción o la impresión de la verdad dice que dependen menos de la mente que del corazón. Eso es cierto, porque podemos estar nosotros llenos de muchas palabras, poder bastante, pero nuestro corazón no puede estar, a lo mejor no está quebrantado todavía de esa palabra. Entonces, y es que en la medida de que se desprecian las amonestaciones que Dios nos da en su palabra, se pierde el poder de distinguir entre lo correcto y lo erróneo, hasta poder llegar a no tener un verdadero sentido en la posición delante de Dios. Por eso es tan necesario que nosotros, si hemos recibido esa verdad, dice de que si hemos recibido esa verdad en el alma, esta exige homenaje a la voluntad. En otras palabras, que si hemos recibido la verdad, para recibir la verdad debemos de renunciar a todo ese pecado que el Espíritu Santo nos revela. Necesitamos renunciar a todas las costumbres y prácticas opuestas a los principios de Dios. Entonces, quiere decir que si la verdad llega a nosotros, debemos de dejar que impresione nuestra mente, pero que también nuestro corazón. Y al impresionar nuestro corazón, entonces nos vamos a dar cuenta de cuán pecaminosos somos. Pero si no, vamos a ser igual a estos fariseos, y que los fariseos en aquel tiempo tenían muchos prejuicios y tradiciones y muchas costumbres, y ellos no salían de ahí. Y cuando confrontaron esa palabra con Cristo, cuando el Señor les confrontó con su palabra, pues ahí ya no les gustó. ¿Por qué? Porque su corazón estaba duro. Ellos no creían en el Señor Jesús, en sus palabras. Entonces, eso puede ser un peligro para nosotros también. Pero si los alguaciles quedaron arrobados, es decir, embelesados o fuera de sí con las palabras que Jesús habló, ¿qué podemos decir de buena parte del pueblo? Buena parte del pueblo judío ya estaba interesándose en Jesús. Si hasta los oficiales del templo, como en este caso son los guardias o los alguaciles, están trayendo este testimonio, sus corazones han sido impactados con la verdad que Jesús proclamó. ¿Qué decir del resto del pueblo? ¿Estaba el resto del pueblo ya interesado en Jesús? María Elena, al oír y ver a Jesús predicar abiertamente, ¿qué preguntaron algunos de estos judíos de esos días de Jesús? Bueno, vamos a ver qué preguntaron. Sigamos leyendo siempre en el libro de Juan, capítulo 7, ahora el versículo 25 y 26. Y dice, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Miren lo que se estaban preguntando la muchedumbre, el pueblo. Ellos estaban preguntándose si acaso ese que se hablaba ahora, si no era Jesús, porque pues recuerden ustedes que ellos, la multitud básicamente, y los fariseos y todos ellos querían arrestar a Jesús por lo que habían hablado. Pero aquí vemos que cuando Jesús apareció en este día tan especial, que era el último día de la fiesta de los tabernáculos, aquí la multitud comenzó a interesarse por Jesús y a hacerse preguntas, pues muchos de ellos le seguían y le seguían por diferentes razones. Entonces ahora ellos estaban admirados de cómo él se había aparecido y qué estaba pasando, porque ahora no lo arrestaban, y que acaso más bien ya será que los sacerdotes y todos ellos estaban se habían convencido de que él era el Mesías que tantos esperaban. Por eso el don de profecía dice que muchos de los que escuchaban a Cristo moraban en Jerusalén, y aún conociendo las maquinaciones de los príncipes contra él, se sentían atraídos hacia él por un poder irresistible.
se iban convenciendo de que era el Hijo de Dios. Así nosotros vemos en el Deseado de toda la gente, página 420 a la 421, que el interés del pueblo por Jesús está creciendo. Estos inclusive no se atreven a decirlo públicamente, pero en el corazón ya están creyendo en Cristo como el Mesías. Ya están mirando en sus palabras, en su mensaje, que hay un poder irresistible. Y por eso es que hacen este comentario. ¿Cómo es posible? Habla públicamente y no le dicen nada. ¿Será que también habrán reconocido que Él es el Cristo? Él también, se lo agregué porque, de acuerdo a donde profecía, ellos ya estaban creyendo que Jesús era el Cristo. Así, hermanos, en medio de aquel crecimiento en el interés por Cristo, también estaba un poco de confusión porque se preguntaban, ¿no es este a quien buscan para matarle? Mirad, habla públicamente. Wow, pero ¿cómo es posible que hubieran algunos que lo buscaban para matarlo? ¿Cómo es posible que al dador de la vida hubieran unos que querían arrebatarle la vida? Ah, mis hermanos, pero los que creían en Él se confundían y decían, pero está hablando públicamente y no lo capturan. Pero todo esto, hermanos, nosotros sabemos que era porque en el plan de Dios no había llegado ese momento. ¿Y cómo actuaba Satanás, María Elena, sobre los gobernantes para suscitar todavía más la duda en aquellos que ya se mostraban interesados en Cristo? Bueno, veamos qué nos sigue diciendo Juan 7, ahora el versículo 27. Nos dice, pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Mire lo que ellos pensaban, cómo a ellos se les había enseñado, cuáles eran las enseñanzas erróneas de ellos. Porque aquí está diciendo, pero sabemos de dónde es, porque ellos sabían de dónde era, pues Jesús, ¿no? Pero decían, más cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde Él sea. Pero hermanos, el espíritu de profecía nos dice claramente que el pueblo sabía definitivamente de que Cristo Jesús había nacido en Belén. Era nada más y nada menos que el diablo que les había metido dudas a ellos en su mente, pero claro, a través de los dirigentes de aquel tiempo, las enseñanzas que ellos les daban, y es que en aquel tiempo habían muchos filósofos que entendían la Biblia y las profecías a su manera. Entonces estas personas se dedicaban a escuchar a los filósofos en vez de estudiar, bueno, en aquel tiempo tenían el Pentateuco, ¿verdad? Que era de Génesis a Deuteronomio. Pero ellos en vez de estudiar la palabra de Dios en aquel tiempo, por lo menos hasta donde lo que tenían, se dedicaban a escuchar a los filósofos, pues ellos hablaban bien, ellos los confundían con su manera de hablar. Entonces, aquí vemos que la duda definitivamente es un pecado, porque eso lo pone Satanás en el corazón de las personas cuando no quieren aceptar la palabra de Dios. Y el don de profecía dice que Satanás estaba listo para sugerirles dudas. Y a ellos se prestaban sus ideas erróneas acerca del Mesías y de su venida. Pues se creía generalmente que Cristo iba a nacer en Belén, pero que después de un tiempo desaparecería y que en su segunda aparición nadie sabría de dónde venía. No eran pocos los que sostenían que el Mesías no tendría ninguna relación natural con la humanidad. Y debido a que el concepto popular de la gloria del Mesías no se cumplía en Jesús de Nazaret, muchos prestaron atención a la sugestión. Mas sabemos de dónde es, y cuando viniere el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Así que la duda era por el concepto errado que tenían en relación al origen de Cristo.
Satanás se aprovechaba de eso para que no creyeran en el Señor. No pensaban que Él fuera el Mesías, pensaban que era un impostor. Qué triste, porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ah, mis hermanos, así los gobernantes actuaban para suscitar la duda, haciéndole saber a los judíos que el Mesías, cuando viniera, nacería en Belén, se desaparecería y luego no sabrían de dónde vendría. Mas sabemos de dónde viene, de dónde es. Qué triste, hermanos, que por saber de dónde es, no lo acepten como el Mesías. Porque ¿de dónde es? Para ellos es de Galilea, es de Nazaret. Pero de ahí, como decía Natanael, no puede salir nada bueno. Así que el prejuicio los está haciendo rechazar a aquel que ha aparecido para ser su Salvador. Hermanos y hermanas, tengamos cuidado con las dudas, tengamos cuidado con los prejuicios. Eso no es del Señor. Eso lo pone Satanás para tener una mala percepción o una percepción negativa de las personas. Hoy nosotros vemos que mientras unos tienen interés por Jesús, otros dudan de Él y meten la duda en aquellos que están ya creyendo. Así pasa también ahora. De repente, usted está escuchando el mensaje del Señor y usted lo está creyendo y usted lo está recibiendo en su corazón. Pero de repente viene alguien, puede ser un pastor, un hermano de la iglesia, un amigo, y le mete la duda sobre lo que usted está escuchando. Le mete la duda sobre el mensaje que usted está recibiendo, sobre el estudio que usted está teniendo. Le mete la duda sobre lo que usted está mirando en la televisión, lo que usted está oyendo en la radio, que tienen que ver con esos mensajes de verdad presente, con esos mensajes del juicio investigador, con esos mensajes de la segunda venida de Cristo, con esos mensajes de las bodas del Cordero, para la cual hay que estar listos para asistir, con esos mensajes que tienen que ver con la reforma pro salud. ¿No viene hoy también el enemigo y utiliza más de alguno para meter la duda? De manera que le arrebata el enemigo la confianza o la fe que usted ya está teniendo en aquello que está escuchando. Hermanos, quiero animarles para que se dejen guiar por el Espíritu de Cristo y se interesen por Cristo y su mensaje, se interesen por Cristo y su verdad, y que nadie les arrebate lo que estén adquiriendo en cuanto a conocimiento. Si alguien les dice a ustedes que no crean en esto que predicamos porque es fanatismo, porque es extremismo, eso no es otro más que el diablo que le está diciendo eso para que usted descarte, deseche la bendición de Dios. Así vemos nosotros que estaba ocurriendo allí en la fiesta de los tabernáculos. A los que se estaban interesando por Jesús y que estaban ya creyendo que Él era el Mesías, los líderes venían, los gobernantes venían, usados por el diablo, y le metían la duda, la incertidumbre de que ese no puede ser, porque ese es de Nazaret, y de allá no puede salir nada bueno, y que cuando el Mesías venga, ni se sabe de dónde es que va a venir. Qué triste, hermanos. Así se cumplía, que a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. ¿Qué le parece si esta mañana usted hace una decisión? Y es la de recibir a Cristo en su vida, de aceptarlo como el Salvador de su vida, de abrir su corazón para que Él more en usted. Y usted, hermano, hermana, creer en Él, poner su fe en Él, y que nadie le quite ni le arrebate ese mensaje de que Cristo es el Salvador de su vida, ni mucho menos sus enseñanzas, que nadie se las arrebate, porque vienen de Cristo. Interésese usted cada día más en las Escrituras, en las enseñanzas de Cristo, y póngalas por obra, y que ningún líder, ni ningún hermano, ni nadie se las arrebate de su corazón. ¿Qué le parece si oramos por eso? Porque más bien crezcamos en el interés por el Señor
y que no dejemos que nadie nos arrebate la semilla de la verdad. Yo quisiera orar por usted en esta hora. Que sea ese nuestro objetivo, nuestra decisión como resultado de este estudio. ¿Qué le parece? Vamos a orar. Gracias, Padre, por hacernos ver la importancia que tiene el interesarnos en ti siempre y en no dar cabida a las dudas ni a los prejuicios inducidos por los humanos, por los que están en contra de ti y de tu palabra. Ayúdanos, por favor, a permanecer siempre firmes en lo que hemos creído y a no dudar y no permitir que nadie nos arrebate del corazón la semilla de la verdad que tú ya has sembrado en nosotros. Oh Padre, ayúdanos a ser como aquellos que ya creían que tú eres el Mesías y se estaban interesando cada vez más en ti. Ayúdanos a que así nos interesemos en ti y en tu palabra hoy y siempre. Pero sobre todo te rogamos que nos ayudes a reflejarte en nuestra manera de hablar, de tal forma que los que nos oigan también sean impactados en sus corazones con las palabras que les hablemos. Danos tus palabras, transforma nuestra vida, límpianos de toda inmundicia y que podamos así ser instrumentos tuyos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.